Bueno, buenos días queridos compañeros. En el día de hoy vamos a hablarles sobre las mediciones del estrés térmico. Acá les presento en la diapositiva a las integrantes del grupo. Acá está el índice el índice de los temas que vamos a tratar. Bueno, vamos a hablarle un poquito sobre el concepto del estrés térmico. Nos indica que es una condición que ocurre cuando un organismo, ya sea animal, vegetal, o humanos experimentan temperaturas que están por encima o por debajo de su rango óptimo de tolerancia. Pues la tolerancia depende de cada persona, de cada individuo. Como hay personas que son más tolerantes al frío, hay personas que son más intolerantes y hay personas que son más tolerantes al calor y hay personas que son más intolerantes. En el tema del calor, yo pienso que hay muchas personas que son menos intolerantes al calor que al frío, puesto que el frío no se abriga y se cobija y pues el frío es más controlado. En el tema del calor hay que tener varios aspectos claros para que este no nos debilite y no nos afecte tanto. Más adelantico pues les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que les estoy comentando. Bueno, características del estrés térmico por calor. El estrés térmico por calor ocurre cuando la temperatura ambiente supera la capacidad del cuerpo humano para regular la temperatura interna. En la costa caribe colombiana, donde me encuentro actualmente, la temperatura es demasiado elevada. Puede llegar hasta los 40 grados en un día muy caluroso, en un día con la temperatura muy alta, lo cual indica que nos tenemos que proteger y nos tenemos que hidratar constantemente. En nuestros puestos de trabajo, sobre todo como les indicaba ahorita en la costa caribe, hay muchas obras civiles. ¿Qué pasa en este tipo de obras civiles? Los trabajadores están expuestos más de 8 horas a rayos del sol directo. También se ve mucho que las personas que residen acá, en esta parte de Colombia, el tema de los golpes de calor son bastante recurrentes. ¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor? Cefalea, mareo, vómito, visión borrosa, en muchos casos hasta desmayo. ¿Qué podemos hacer nosotros para contrarrestar estos golpes de calor? Nosotros tenemos que protegernos, nuestro cuerpo, usar protectores solares, bloqueadores solares. En la medida de los casos, pues es bastante difícil hacerlo, pero el sol en el lapso del tiempo de 11 de la mañana a 4 de la tarde es el más fuerte, el más dañino. Esos rayos del sol son bastante fuertes. Entonces hay que protegernos, ya sea de pronto con un paraguas, con un sombrero, con una capuchita. Hay que hidratarnos constantemente, hay que hidratarnos mucho, puesto que la deshidratación también nos lleva, ¿sí?, a sufrir estos golpes de calor por las elevadas temperaturas. Importancia de medir el estrés térmico. Previsión de accidente, como les decía, en nuestros puestos de trabajo hay que identificar las condiciones del estrés térmico y implementar medidas preventivas para evitar accidentes laborales, lo que les indicaba que hay que hidratarse, hay que tomar pausas activas o pausas de descanso dentro de jornadas laborales, puesto que una persona que esté expuesta a 8 horas de sol directo es una persona que está más expuesta a sufrir un accidente laboral por golpes de calor o por estrés térmico. También hay que tener en cuenta la salud de los trabajadores, colocarles sus puntos de hidratación para que ellos así puedan llevar a cabo su actividad laboral de una forma segura. Bueno, más adelante los dejo con mi compañera, ella les va a indicar otro tema, otro punto acá de la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yurledi Londoño. Pues el día de hoy le vamos a hablar sobre las características del estrés térmico por frío. El estrés térmico por frío se refiere a la exposición prolongada a temperaturas bajas que pueden afectar negativamente la salud. Esto puede incluir condiciones como hipotermia y congelación, que ocurren cuando el cuerpo pierde calor más rápidamente de lo que puede generarlo. La importancia de tener el conocimiento de lo que esto puede afectar a nuestra salud, como es la exposición al frío,
como hipotermia, congelación y otras complicaciones relacionadas con la circulación sanguínea. En los riesgos laborales y en ambientes laborales por estrés térmico, por frío, puede aumentar el riesgo de accidentes y disminuir la productividad. El bienestar general afecta nuestro estado de ánimo, la energía y la capacidad para realizar nuestras tareas cotidianas. No, que en la costa no se da, en la costa hay trabajadores expuestos al estrés por frío. Claro, los que trabajan en un lugar de carnes, expuestos a los congeladores y también todo el tiempo están expuestos a ese frío. Continuamos con las características del estrés por frío, que son las afectaciones para el ser humano. Los efectos también fisiológicos. La pérdida de calor corporal, temblores, fatiga, disminución de la coordinación motora. También hay efectos psicológicos, como sentirnos irritados, la disminución de la concentración y el aumento del estrés. Hay enfermedades relacionadas, la hipotermia, congelación de extremidades y dedos, manos, pies, se van a sentir ese estrés por frío. La exavergación y afecciones respiratorias. Esa es una de las enfermedades que más se ven ahora, las enfermedades respiratorias. Protocolos y métodos de medición para el estrés térmico por calor. El índice de calor combina la temperatura del aire y la humedad relativa para medir y cómo se siente realmente el calor. Eso utilizamos unos termómetros para medir la temperatura ambiental directamente. Los sensores de temperatura y la humedad son dispositivos eléctricos que registran datos en tiempos reales. Y la medición de estrés térmico, índice de temperatura de globo húmedo que considera la temperatura al aire y la temperatura del bulbo húmedo y la radiación solar que nos va a ayudar a nuestro trabajo. Continúa la compañera. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Mirley Yanes Tres Palacio y en esta oportunidad quiero compartir sobre los protocolos y métodos de medición para el estrés térmico por calor. Bueno, primero que todo, el estrés térmico por calor se refiere, digamos, a la acumulación excesiva del calor en el cuerpo, la cual puede producir, digamos, una reacción de sudoración y lleva, digamos, a la deshidratación y al desequilibrio. Este se calcula combinando la temperatura del aire con la humedad relativa, ya que la humedad, digamos, afecta la capacidad del cuerpo para enfriarse mediante la evaporación del sudor. Tenemos lo que son los termómetros. Estos son instrumentos diseñados para medir y evaluar las condiciones ambientales que pueden generar estrés térmico en los trabajadores, digamos así, permitiendo la identificación de entornos con temperaturas extremas que representen un riesgo para la salud. Tenemos lo que son los sensores. Los sensores son equipos especializados que permiten medir de forma, digamos, precisa y directa los efectos de la temperatura, lo que es la humedad, la luz directa o radiante en el área de trabajo. También tenemos lo que es el WBGT, que este es una temperatura de bulbo húmedo y globo, digamos que es un instrumento que evalúa el estrés térmico en un ambiente laboral y también puede ser en un ambiente deportivo. Les quiero hablar un poco sobre las variables ambientales. Las variables ambientales, pues estas se refieren a lo que es la temperatura húmeda, que es, digamos, la humedad relativa, lo que es la temperatura de globo, calor radiante, lo que es la temperatura de bulbo seco o de referencias ambientales. También tenemos lo que es la variable individuo. Bueno, esta se refiere a lo que es el consumo, carga metabólica, digamos al metabolismo basal, al metabolismo extraprofesional y al metabolismo de trabajo. Para la medición del estrés por temperatura es indispensable, o sea, siempre es indispensable la caracterización del puesto de trabajo, la medición en el sitio de las variables ambientales, el cálculo del índice de WGT, la determinación de la carga térmica metabólica y la evaluación de riesgo por estrés térmico.
Método de medición de estrés térmico por frío. Bueno, este se refiere a la pérdida de calor excesiva que experimenta un individuo, una persona, debido a la combinación de factores ambientales y de actividad física. El objetivo de este es, digamos, evitar que la temperatura interna del cuerpo descienda por debajo de los 36 grados centígrados y prevenir lesiones o enfermedades por frío. Tenemos lo que son los instrumentos de medición, lo que son los termómetros, tenemos lo que es el termómetro convencional, que este mide lo que es la temperatura del aire, tenemos lo que es el higrómetro, que este mide la humedad, tenemos lo que es el anemómetro, que este mide lo que es la velocidad del viento, y tenemos lo que son las mediciones de la temperatura corporal de la piel, que se utilizan lo que es los termómetros orales, los rectales y los nasales. Bueno, estos instrumentos deben estar, digamos, deben tener unas características como por lo menos que es la precisión, el rango de medición, la resolución que los ampara, el rendimiento, el mantenimiento, para que puedan tener una buena labor. Bueno, surge un interrogante: ¿qué consecuencias para la salud tiene la exposición a estrés térmico en el lugar de trabajo? Bueno, digamos que cuando la exposición es prolongada al estrés térmico en el lugar de trabajo puede causar una serie de problemas de salud, desde síntomas leves como fatiga, mareo, hasta condiciones graves, digamos como insolación y en caso extremo pues hasta la muerte. Bueno, en conclusión, digamos que hoy más que nunca estamos atravesando por un cambio climático, digamos, y las condiciones extremas que se viven en muchos sectores y trabajos. Entonces es vital medir, interpretar y actuar, porque al final no se trata de números, sino se trata de personas. Y si podemos identificar el riesgo, también podemos prevenirlo. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Lizeth Giacomelo Monterrosa. Hoy vamos a hablar sobre la normatividad aplicada para medición del estrés térmico. Bueno, en Colombia contamos con la resolución 2400 de 1979, que nos habla sobre las condiciones ambientales. Aunque es antigua, sigue vigente parcialmente. Esta norma establece condiciones generales de temperatura, ventilación y iluminación en los lugares de trabajo. No contiene métodos específicos de medición, pero es un marco base para trabajar. La resolución 0312 del 2019, pues aquí se establecen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y exige la identificación y evaluación de peligros físicos. Entre ellos pues encontramos el estrés térmico. La NTC 5693 ISO 7243 adaptada nos habla sobre el método WBGT. Bueno, esta norma técnica colombiana está basada en la norma internacional ISO 7243 y aquí se establece el índice WBGT como método para evaluar el estrés térmico por calor. También recomienda límites de exposición y considera factores como lo son la ropa, el metabolismo y la humedad. También tenemos la NTC ISO 15743. Bueno, aquí pues nos presenta la evaluación del estrés térmico por frío. También esta norma nos proporciona guías para la gestión del riesgo, evaluación y medidas preventivas. Entre las normas internacionales complementarias, pues encontramos la ISO 7243, que es la evaluación del estrés térmico por calor. Esta norma pues define el uso del índice WBGT. También es usada globalmente y adoptada en Colombia como NTC 5693. Tenemos la ISO 7933, que presenta el estrés térmico por calor y una evaluación analítica. Esta norma pues nos proporciona un modelo más complejo basado en el modelo de balance térmico del cuerpo humano. También tenemos la ISO 11079, que nos presenta la evaluación del estrés térmico por frío. Esta norma define el índice IREQ, que es, esto quiero decir, aislamiento térmico requerido de la ropa. Esta norma pues es utilizada y empleada en sectores donde los trabajadores están expuestos a temperaturas muy bajas. Tenemos también la NIOSH y la SG1H. Bueno, pues esta norma lo que hace es que publican guías
sobre límites de exposición ocupacional al calor y al frío. Y esta norma también utiliza el índice WBGT como referencia también. Podemos decir que el estrés por calor también es muy presente aquí en esta norma, y la medición de la WBGT se realiza con esferas negras, termómetros de bultos húmedos y secos. En el estrés por frío, pues tenemos que se debe emplear la evaluación de temperaturas ambiente, velocidad del viento, la humedad y el aislamiento térmico de la ropa. Bueno, en Colombia se debe seguir las normativas establecidas por el Ministerio de Trabajo relacionadas con las condiciones laborales en ambiente frío. Esto es de suma importancia. Como medida de mitigación por calor, pues encontramos el proporcionar acceso a agua potable y descansos recurrentes. También se debe usar ropa adecuada y ligera y implementar ventilación adecuada en los espacios de trabajo. Las medidas de mitigación para frío, pues aquí podemos proveer a nuestros colaboradores o empleados de ropa térmica adecuada, realizar pausas en áreas cálidas para evitar el enfriamiento excesivo,